Así que vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañe a Nehemías capítulo 2. Vamos a continuar edificando bajo la verdad de su palabra. Estamos bajo ese título, edificando bajo la verdad de su palabra. Y para eso entonces vamos a Nehemías capítulo 2. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Eso está en el Antiguo Testamento, por si acaso, para que lo ubique, antes de los Salmos, antes de Job, está Nehemías. Dice así la palabra de Dios, Nehemías capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosas pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Verso 5. Y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo hallado gracia delante de ti, enviarme a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y la gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat y Horonita y Tobías el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Dios bendiga su palabra. Por favor, tome asiento. La verdad es que estoy un poquito complicado, no pasé muy buena noche, así que necesito más de su ayuda todavía. Ayúdeme con eso. Debemos entender, de acuerdo a la palabra de Dios, y lo hemos dicho días anteriores, que la palabra de Dios vive en un eterno presente, y cuando yo voy a ella, la Biblia dice que ella examina. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los huesos, el espíritu y todo lo demás. Y dice que ella discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por lo tanto, el indicativo de eso es que cuando yo voy a la palabra, en realidad la palabra examina, me hace un escáner, me hace un diagnóstico de lo que yo pueda estar viviendo, y ella escanea áreas en mi vida de dolor, de dificultad, de empoderamiento, cosas que necesito yo para seguir. Entonces yo voy a leer la palabra, pero en realidad la palabra es la que me lee a mí. Y debo entender que aunque la palabra tiene diferentes tiempos en los cuales fue escrita, diferentes pactos, personajes, escritura, todo lo que usted conoce antes de Cristo, después de Cristo, en los jueces, en los reyes y todo lo demás, la palabra de Dios es viva y eficaz, y también la palabra de Dios siempre tendrá algo, un principio vivo y activo para mí. Por lo tanto, usted puede leer en cualquier parte de la escritura y en ella se contienen verdaderas joyas espirituales que trae el Espíritu Santo a nuestra vida para que sea luz en mi caminar. La Biblia dice, incluso el salmista hablando dijo, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Debemos entender que donde está la luz de Dios por medio de la palabra, toda tiniebla retrocede. La Biblia dice que cuando la luz aparece, las tinieblas retroceden. Por lo tanto, si la palabra la conecto a mi camino, toda tiniebla tiene que retroceder.
Por eso el salmista, cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, es que yo camino en luz. Y si usted camina en luz, no tropezará, porque las tinieblas tienen que retroceder. Entonces, donde la luz se manifiesta, las tinieblas retroceden. Y nosotros somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, entonces debemos andar en luz. El principio es este. La Biblia dice en Juan capítulo 1 en adelante, dice que en el principio, dice, la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, la luz era el elemento que le daba vida a las personas en el primer tiempo. De hecho, Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Por lo tanto, el hombre debe conectarse a la palabra para tener vida, o lo que Dios suelta por medio de la palabra vivifica la existencia del hombre. Lo que Dios habla le da vida al hombre. Por lo tanto, todo lo que la palabra toca le da vida a la existencia. Entonces, cuando nosotros estamos conectados a la palabra de Dios, nosotros nos restablecemos en fuerzas. Donde nosotros vayamos estaremos en luz, porque la palabra de Dios es luz para nuestra vida. Entonces es importante notar esto. ¿Por qué? Porque no está mal que hayan profetas, no está mal que usted tenga sueños, no está mal que usted espere una visión, pero eso, hermanos, debe sujetarse y someterse a la palabra de Dios. Es importante que usted, como un hijo maduro, entienda que no necesita de nada externo. Usted necesita la palabra de Dios y el Espíritu Santo que lo debe guiar. Cuando usted tiene la palabra de Dios y el Espíritu Santo, usted será guiado. Usted no puede esperar para tomar una decisión que venga algo de afuera a indicarle el camino. Usted tiene que entender que tiene lo necesario, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para guiarlo hacia donde Dios lo quiere llevar. Por lo tanto, nuestras decisiones no se pueden basar solo en un sueño o solo en una visión. Nuestras decisiones se deben basar en lo que Dios dijo y lo que el Espíritu Santo revela por medio de la palabra. Dígame amén a eso. Hay demasiadas personas esperando a veces un sueño y pasan horas durmiendo esperando que Dios les revele algo. Hermano, ¿por qué está durmiendo? Es que estoy esperando la revelación. Pégale un codazo al que está al lado, dígale: no espere la revelación. Usted no tiene que esperar. Usted dice: con razón mi esposo duerme tanto. Ya sé, está esperando una revelación. No está mal un sueño, no está mal una visión, no está mal un profeta, eso no está mal. Dios usa a través de eso también, pero lo correcto es ser guiados por medio de la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo, por medio de la palabra, nos traiga luz a nuestras decisiones. Muchas de las cosas que la gente viene a preguntarnos en consejería ya fueron escritas hace miles de años, y si la leyeran nos evitarían consejerías. Si usted tiene la luz de la palabra de Dios, usted quita presión. Porque usted a veces viene a preguntar cosas que la palabra ya fue escrita. Pastor, ¿no voy más? No, lea más y vendrá menos. Porque nosotros debemos alinear, porque llegará el momento donde yo no contestaré el teléfono, donde yo estaré en otro lugar, y usted no puede depender de un hombre para una decisión, cuando la palabra de Dios debe guiarlo a toda verdad y a toda justicia. No podemos ser dependientes de hombres. Está bien, debemos honrar, recibir el consejo. Debemos nosotros a veces, en algunas decisiones difíciles de nuestra vida, a veces también es importante consultar. Pero lo más importante es que usted guarde la palabra, porque la palabra de Dios le guiará a la verdad y a la justicia. Y el Espíritu Santo tomará el depósito de la palabra que usted ha metido dentro para llevarlo a la verdad y a la justicia y tomar decisiones sabias en su vida. Dígame amén a eso, porque eso es una verdad. Entonces hablamos en el libro de 1 Corintios capítulo 10, el día viernes, hablamos de que esta palabra, toda la palabra de Dios ha sido dada como ejemplo, cosas que son historias que le pasaron a profetas, le pasaron a reyes, le pasaron a sacerdotes,
son ejemplos que la palabra de Dios nos da. La Biblia dice que todos fueron bautizados, hablando de Moisés y todo el pueblo cuando salió de Egipto a la tierra prometida. Dice que todos fueron bautizados en la nube y en el mar, que todos comieron la misma comida espiritual y bebieron la misma bebida espiritual, que todos comieron el maná, todos vieron la manifestación de Dios en lo sobrenatural. Pero la Biblia dice que Dios no se agradó de todos. Por lo tanto, una cosa es lo que yo recibo, pero otra cosa es cuánto yo agrado a Dios. Y agradar a Dios no tiene nada que ver con lo que yo tenga, sino con lo que yo hago de lo que Dios me ha dado. Nosotros como hijos maduros debemos entender que lo que yo recibo o lo que yo no recibo no tiene nada que ver de cuánto yo agrado a Dios. Lo que agrada a Dios es lo que yo hago de lo que yo recibo. Eso agrada a Dios. No, usted no vaya a decir, no, es que Dios está enojado conmigo porque todavía no me da. Eso no está bien. Ni decir, no, Dios está alegre con lo que yo hago, por eso Dios me ha dado. Eso no es madurez. Usted tiene que entender que usted agrada a Dios no por lo que usted recibe o no por lo que usted no recibe. Usted agrada a Dios por lo que usted hace de lo que usted recibe. ¿Qué hago? La Biblia dice que uno recibió un talento y dice que lo escondió y dice que el Señor de aquel hombre se enojó con él porque no tenía que ver con lo que recibió, sino qué hizo con lo que recibió. Uno entonces ha recibido en la vida muchas cosas para hacer. No podemos estar inactivos, inoperantes con lo que hemos recibido. Usted jamás ponga una excusa para no hacer lo que debe solo porque le falta algo. Porque todo lo que Dios le ha dado ya es suficiente para hacer lo que Dios le ha pedido que usted haga. Dígame amén a eso. Usted tiene que ser una persona activa en el hacer. Y no estar detrás de las excusas, no estar escondido detrás, porque siempre encontrará una razón para no hacer lo que debe. De hecho, cuando usted lee a Gedeón, cuando usted lee a Moisés, cuando usted ve a las personas que han sido llamadas, esas personas se excusaron en las limitaciones que tenían, pero el Señor ni les habló de esas limitaciones. De pronto Gedeón dice, Señor, ¿cómo voy a ir yo si soy el menor, mi familia es pobre? Y el Señor le dijo, anda, yo no tengo nada que ver si usted es pobre, es rico. Usted haga lo que yo le envío a hacer, porque muchas cosas en el camino de lo que yo hago son sumadas para hacer lo que debo. Y usted no puede limitarse a hacer por lo que le falta. De hecho, hablaba hace días atrás acerca del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no limitaba lo que debía hacer por la enfermedad que él tenía. Él pidió que le fuera quitada, pero el Señor le dijo, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y eso no es una limitación, no debe ser una excusa, lo que a mí me falta o lo que todavía no recibo para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. De hecho, el apóstol Pablo siguió orando por los enfermos aun cuando él estaba enfermo. Resucitó a muertos, aún así todavía tenía un aguijón, dándonos a entender que jamás las cosas que yo carezco pueden ser una limitación para hacer lo que yo debo hacer. Usted jamás ponga una excusa para no servir a Dios, nunca. No ponga jamás una excusa para no hacer lo que debe. Jamás sus hijos sean una excusa para no hacer lo que debe. Jamás el trabajo sea una excusa para no hacer lo que debe. Usted tiene que hacer lo que puede con lo que tiene. Y si el Señor le ha dado un talento, en ese talento empuje, en ese talento persevere, en ese talento ensánchelo, que si el Señor ve su trabajo, el Señor le irá sumando más de acuerdo a su propósito. Pero jamás le diga, Señor, a mí me gustaría predicar como predica el pastor, me gustaría cantar como cantan los músicos, tocar como tocan los músicos, cantar como los que cantan. Usted no tiene que esperar lograr ese nivel para hacer lo que usted tiene que hacer. Desde el lugar de donde está, usted ya puede ser efectivo en aquello que Dios le ha llamado. Entonces, lo que debo entender es que lo que yo he recibido no es garantía de la aprobación de Dios. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 45 que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos y pecadores. Por lo tanto, hay cosas que todos recibimos. Usted aquí está recibiendo la misma palabra. Hay personas que se conectan a la palabra y reciben la misma palabra, pero tienen un distinto efecto, porque usted puede recibir la palabra y no hacerla. Pero hay gente que aquí está recibiendo la palabra y la hace, y el hacerla trae un resultado en el reino. Por lo tanto,
uno debe entender que no debo confundir la bendición con la aprobación. Una cosa es la bendición y otra cosa es la aprobación. Y la Biblia me enseña que yo tengo que presentarme como un obrero aprobado delante de Dios, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Eso es nuestro objetivo, es presentar a una iglesia que use bien la palabra de verdad. Y no una iglesia que solamente esté alegre por lo que tiene y no solamente nos alegremos por lo que hemos alcanzado, sino una iglesia que no tenga de qué avergonzarse, que diga: Señor, yo hice todo lo mejor que pude hacer, me esforcé todo lo mejor que el esfuerzo que pude poner, lo puse a disposición del reino. Eso es una iglesia que no tiene de qué avergonzarse. Usted tiene que llegar a ese nivel. Tenemos que llegar a ese nivel. Dígame amén a eso. Entonces, cuando Nehemías recibe la noticia de la situación real y actual de su pueblo, esta noticia caló profundo en el corazón. Y escuche bien, no solamente a nivel emocional, sino que encendió su espíritu en Nehemías. Y no solamente se emocionó y lloró, sino que ese hombre se determinó. Lo importante es que hay muchas cosas a nuestra vida que nos pueden afectar, pero la pregunta es: ¿qué hago con eso que me afecta? ¿Qué hago con el dolor que siento? Las cosas no cambian por lo que yo siento, sino que las cosas cambian por lo que yo hago. Las cosas no van a cambiar porque usted llore. Las cosas van a cambiar cuando usted se decida a hacer lo que tiene que hacer. Hay cosas que usted no va a cambiar desde la emoción, pero sí las va a cambiar desde la determinación de hacer algo distinto a lo que usted está haciendo. Yo debo agarrar el dolor de las cosas que a mí me afectan y debo ocuparlo como un botón de inicio para hacer algo. Usted no puede pasar toda la vida llorando por lo que no tiene. Usted tiene que tomar ese dolor y eso tiene que ser el botón de inicio para conseguir las cosas que Dios se ha propuesto que usted haga. Usted no puede seguir escondiéndose detrás del no puedo o detrás del dolor. Hay cosas que nos afectan y lo vamos a ver, pero no debo solamente conectar mi emoción, mi corazón a mis ojos y llorar. Usted conecte lo que usted recibe como noticia a sus manos para hacer. No solamente conecte su corazón a sus ojos para llorar, conecte su corazón, lo que recibe, lo que usted está viviendo, a sus manos para que pueda hacer algo y alcance el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Entonces no es solamente emocionarnos por las cosas que pasamos, es también hacer algo con lo que estamos viviendo. Escuche bien esto, debo levantar oraciones activas. No solamente de intercesión pasiva, sino activa, que involucren mi trabajo. Oraciones que lleven mi nombre. Oraciones que digan: yo quiero ir, yo quiero hacer, yo estoy disponible, Señor. La oración de intercesión de Nehemías no solamente apuntaba a que la gente, escuche bien, porque nosotros podemos orar por algunas cosas que nos afectan. Porque a veces nosotros somos buenos para orar, pero somos malos para ir. Demasiadas personas, yo recuerdo un día que en una iglesia, no voy a decir qué iglesia, me mandaron a orar. Y en esa iglesia me dijeron, como lo hacía de costumbre la iglesia en general, yo creo que usted algo debe conocer de eso, decía: vamos a orar al final de la reunión y vamos a orar por los hospitales, vamos a orar por las cárceles, vamos a orar por los huérfanos, vamos a orar por las viudas, vamos a orar por la gente que está en necesidad. Y me mandaron a mí, y mientras yo salí de mi asiento para pasar adelante a ir a orar, el Espíritu Santo me puso una palabra allí, que no debiésemos solamente levantar una oración al final de cada reunión, sino que nosotros debíamos activar, porque es muy fácil decir: Señor, visita las cárceles, Señor, visita los hospitales, Señor, visita al huérfano, Señor, preocúpate de la viuda. Y parece que la carga que Dios nos puso a nosotros ahora se la devolvemos a Él, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es: Señor, dame gracia y favor para visitar las cárceles. Señor, dame gracia y favor para ir a los hospitales. Respalda cuando yo vaya a la casa de la viuda. Bendice mi vida para poder ayudar al huérfano y tener una actitud activa en el hacer y no solamente en el orar. Pastor, ¿está mal orar por eso? No, no está mal orar, pero que su oración también lleve
El yo, Señor, yo iré. Señor, ayúdame para yo hacerlo. Señor, ayúdame para yo ir. Ayúdame para ir al hospital. Ayúdame para ir a la cárcel. Señor, yo lo voy a hacer. Pero tú vas conmigo y cuando yo vaya, haremos una obra gloriosa. Porque el Señor, cuando llama a sus discípulos, no le dice: muchachos, yo quiero que ahora ustedes vayan, se metan a la iglesia y comiencen a orar por las naciones. El Señor le dice: vayan y prediquen a toda criatura. Vayan y sanen enfermos, vayan y prediquen el evangelio, vayan y bauticen. Esa es la orden de Dios, ir. No es solamente orar, pastor, está mal orar, para nada, sígalo haciendo, pero también en su oración comprométase. No es solamente orar por los compañeros de trabajo, sino tener actitudes correctas en el trabajo, y cuando sea la posibilidad dada por Dios, que Dios le dé gracia para poder predicarle a sus compañeros. Usted no puede ser un agente 007 en el lugar secreto. Usted tiene que ser un agente activo en el lugar donde Dios le ha puesto. Orar en el secreto, pero también hablar en lo público. Dígame amén a eso. Entonces Nehemías se involucró en la tarea. Él no se sentía víctima de lo que estaba pasando. Él se sintió protagonista de lo que Dios iba a hacer. Y Dios necesita personas que programen su vida para el hacer y no solamente se queden en las intenciones. De hecho, hay un libro luego de los evangelios que se llama Hechos de los Apóstoles. Eso marca el hacer de los apóstoles. No dice las buenas intenciones de los apóstoles, dice Hechos de los Apóstoles. Así tiene que ser nuestra vida, no solamente marcada por las intenciones, sino también por lo que debemos hacer, y Dios respalda el hacer. Nehemías se involucra en la tarea. ¿Y por qué Nehemías? ¿Por qué Dios despierta el corazón de Nehemías? Porque Nehemías estaba acostumbrado a la excelencia. Cuando uno vive en el nivel que Nehemías vivía, al lado del rey, comiendo la comida del rey, bebiendo el vino del rey, entonces Nehemías tenía un concepto de excelencia marcado en su mente. Había un lugar de Nehemías que lo había hecho entonces vivir en excelencia. Y eso era lo que Dios quería para su pueblo: sacarlos de la mediocridad, de las ruinas, y llevarlo a la excelencia. Eso es lo que yo también quiero de usted. Yo quiero que usted se acostumbre a lo excelente, que usted se acostumbre a que esto tenga un buen olor, que usted se acostumbre a que esto tenga un buen sonido, que usted se acostumbre a lo bueno, porque de aquí usted ya no puede volver atrás. Si un día usted quiere salir de este lugar, tendrá que irse a un lugar mucho mejor que este, porque este es el piso. Usted ya no puede retroceder, usted tiene solo que avanzar. A usted lo estamos programando para que usted aprenda a vivir de excelente, para que en su casa las cosas sean excelentes. ¿Qué es excelencia? No es tener algo mejor que otro, es hacerlo lo mejor que yo pueda, porque Dios se agrada de la excelencia. La Biblia dice que Dios vio la ofrenda de Abel, que era más excelente que la ofrenda de Caín. Por lo tanto, Dios se agradó, porque Dios se agrada de lo excelente. Se terminaron aquellas frases que escuchamos por tanto tiempo: bueno, como es para Dios, voy a cantar como salga. Eso no es excelente. ¿Usted escuchó eso? Yo escuchaba predicadores que se paraban a decir: hermano, yo crecí con eso. Hombres que se paraban detrás de un púlpito con una Biblia abierta, abriéndola por fe. Pastor, está mal. No, a veces lo necesitamos. Está bien, hágalo si quiere hacerlo. Pero usted no se puede parar detrás de un púlpito sin tener nada que decir. Hombres que se paraban y decían: bueno, yo leo esto pero no entiendo nada, pero que el Señor en el camino, en su casa, le diga más o menos lo que le quería decir. Eso, yo crecí en ese ambiente. Y eso no es excelencia. Si no nos resulta un mensaje, si algo no sale como queremos, por lo menos hemos agradado a Dios ayunando, orando, buscando, intentando hacer. Y si la cosa no salió como queríamos que saliera, ya no es un problema de esfuerzo, es un problema de gracia, de otras cosas, del ambiente. Echen la culpa a cualquier cosa, pero que nunca sea la irresponsabilidad de no hacer las cosas como se deben hacer, con excelencia.
Podemos ensayar y puede salir todo maravilloso en el ensayo. Podemos ensayar una canción y luego se nos apaga un parlante, se nos quema algo, el tecladista falló, pero que nunca se diga que no nos preparamos para hacer lo mejor que nosotros podíamos hacerlo, porque es para Dios. David tenía un concepto metido acá y dijo él: jamás le daré a Dios algo que a mí no me cueste. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos entender. Lo que le vamos a dar a Dios, que tenga un sentido especial de sacrificio, de esfuerzo, porque Dios ve eso. No solamente operar en la gracia de Dios. Ay, como yo sé hacerlo, lo hago y me paro no es eso. Eso no agrada a Dios. Tiene que detrás de lo que usted hace para Dios haber una preocupación, un esfuerzo, una determinación, una búsqueda. Antes de hacer cualquier cosa, métale ganas, échele para adelante, que Dios vea que usted quiere hacer lo mejor. Y si después de haber esforzado su vida a hacerlo lo mejor no resulta como usted quería, no se frustre, porque del cielo recibirá los aplausos. Dígame amén a eso. Dígame a mí, hermanos, ¿sabe por qué? Yo a veces me bajaba, mi esposa es testigo, después de preparar por semanas predicaciones que no resultaban. Gente se me quedaba dormida. Y yo escucho coros angelicales, hermano. Estoy sintiendo visiones, ¿qué pasa? Entonces a veces me bajaba de la plataforma frustrado, enojado, porque no me resultaba. Luego de eso entendí que no tenía que ver un resultado delante de mí, sino sobre mí. Ahí está lo importante, que de acá se hayan dado cuenta, porque otras veces alguien pudo haberse parado sin ningún tipo de preparación y Dios pudo haber hecho algo hermoso en la iglesia, y uno puede pensar que ahí está. Bueno, como el Señor me usó, lo haré así. No es eso. Lo más importante es que aquel que ve lo secreto, usted no tiene idea cuánto hay preparación para que usted pueda durante una hora escuchar un mensaje. Hay horas y horas de preparación, de dedicación, que se ve en lo secreto. Eso es lo importante, lo secreto es lo más importante. Por lo tanto, acostumbrémonos a lo bueno, porque cuando nos acostumbramos a lo excelente ya no hay forma de volver atrás. Dígame amén a eso. Nehemías entonces, cuando se presenta delante de Dios, pidió solamente dos cosas. Le dijo a Dios: dame éxito y gracia. Son cosas posibles. Escuche bien, usted no puede esperar que Dios haga lo que usted tiene que hacer. Repito, usted no puede esperar que Dios haga lo que usted y yo debemos de hacer. Uno tiene que estar involucrado en la tarea y uno tiene que hacer lo que Dios le ha pedido que haga y no esperar que Dios lo haga. Uno tiene que hacer lo que uno debe hacer y no esperar que Dios haga lo que a mí me corresponde hacer. Uno entonces está involucrado. No solamente oro por mi familia, sino tengo una activación. Les predico, oro, estoy pendiente. Cuando tengo la oportunidad, meto ahí la semilla de la palabra de Dios. Estoy involucrado en la tarea. No estoy esperando que venga un ángel a hacer lo que a mí el Señor me ha mandado a hacer. Hay personas que dicen: ¿cómo me gustaría que mi jefe se entregue al Señor? Y nunca le ha predicado. ¿Cómo usted va a pretender solamente que por un deseo Dios pueda activar algo? Usted tiene que entender que para que las personas, la Biblia dice: ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, alguien les tiene que predicar. Y ese es usted y ese soy yo. Entonces Nehemías no oró solamente para que esos pobres hombres pudieran construir, sino que él oró para que Dios le diera gracia a él y él pudiera ir delante del rey y hacer la tarea. Escuche bien esto. Nehemías sabía exactamente el lugar estratégicamente que Dios le había dado. Dios, hermano, nos pone en ciertos lugares estratégicos porque Él sabe que en algún momento donde yo estoy, en el lugar que yo estoy, Él lo va a ocupar para hacer algo. Cuando Nehemías sabía esto, él sabía que Dios le había puesto al lado del rey y no era una casualidad estar en ese lugar. En Dios, cuando nuestra vida ha sido entregada a Dios, en nuestra vida no hay casualidades, solo existe el propósito eterno de Dios. Y usted está donde está porque Dios lo necesita allí. Y cuando se termine de Dios necesitarlo allí, lo sacará para otro lugar mejor. Pero mientras esté allí, haga lo mejor que pueda en ese lugar.
Entonces uno está donde está no por a veces nuestra voluntad. De hecho, muchos de ustedes están orando para salir de ese lugar. No ore para salir sin que antes sepa por qué está en esa empresa. Algunos de ustedes están pidiéndole a Dios: Señor, por favor, ábreme. Y no tiene que ver con usted. Entienda esto, por favor. Dios no está intentando cumplir sus sueños. Dios está tratando de meterla a usted en el propósito de Él. Por lo tanto, usted está allí y no siga orando para salir de donde está. Usted ore para que Dios le revele el propósito de por qué usted está en ese lugar. Mucha gente queriendo escapar de un trabajo a otro por los maltratos, por el poco dinero. Pero si usted no descubre la razón de por qué Dios le abrió esa puerta, usted ha perdido los años en ese lugar. Su oración debe ser: Señor, revélame por qué me abriste este lugar. Hazme cumplir tu propósito. Aquí hay alguien que necesita oír lo que yo tengo que decir. Alguien necesita en este lugar ser sanado. Alguien en este lugar necesita lo que tú has depositado. No estoy intentando salir de donde estoy intentando descubrir por qué Dios me metió en ese lugar. Usted tiene que cambiar la oración, porque usted lleva años orando para salir de un lugar que no va a salir hasta que haga lo que Dios le mandó a hacer en ese lugar. Dígame amén a eso. Entonces cambiemos la oración, porque de pronto usted está queriendo salir del lugar donde Dios lo quiere tener. Estamos intentando movernos de una casa que no nos gusta, pero Dios no está interesado en la comodidad para llevarte a otro lugar. Dios está interesado en cumplir un propósito de por qué Él te permitió estar en ese lugar. Hay alguien allí que necesite, mientras usted está orando para intentar salir, Dios está haciendo todo lo posible para que usted se quede. Y usted a veces está luchando contra la perfecta voluntad de Dios, tratando de alcanzar sus gustos porque a usted no le gusta, porque usted no quiere, porque tiene un jefe ogro, por todo lo que usted quiera. Pero no se va a abrir esa puerta hasta que usted haga aquello para lo cual el Señor lo metió en ese lugar. Así que cámbieme la oración. No le diga: Señor, sácame de este lugar, sino: Señor, revélame el propósito de por qué yo estoy en este lugar. ¿Está conmigo? ¿Se me entristecieron? ¿Está recibiendo la palabra? Ay, Señor, es que a mí me gustaría estar en la gerencia. Sí, está bien, pero acá todavía falta alguien que me conozca. Y si te cambio, no cumplo el propósito. No es que Dios no pueda, es que Dios todavía no quiere. No es que Dios pueda agarrar a uno, sacarlo y abrir. No, Él puede mover todo lo que Él quiera, pero está esperando que yo me dé cuenta que por una razón yo estoy en esa casa, que por una razón yo estoy en ese puesto, que por una razón hay un proveedor que necesita escuchar tu voz. Hay alguien que necesita oír la palabra que tú cargas por dentro, y tú estás orando para salir y Dios te llevó allí porque hay alguien que necesita lo que tú tienes. Entonces actívese en eso. Debemos entender entonces, el rey, escuche bien, cuando él estaba en la presencia del rey, él sabía que los recursos se podían alinear. Nehemías entonces no tiró una licencia por depresión. No tengo problemas con las licencias. El problema es: ¿por qué me estoy deprimiendo cuando tal vez Dios me está empujando a hacer algo? Algo tengo que hacer con esa tristeza. Esa tristeza no viene para destruirme. Las noticias que estoy viviendo, las cosas, las situaciones que estoy viviendo no son para destruirme, sino debo ocuparla para empoderarme, para hacer algo. Ay, es que yo, pastor, llevo 3 meses en una depresión profunda porque mi jefe, hermano, agarra ese dolor, cámbielo en alegría, que sea el botón de inicio para hacer algo, pero deje esa depresión, vaya a devolverle la licencia a la psicóloga, al psicólogo, al que se la dio. Dígale: yo no voy a ocupar esta licencia para esconderme en mi casa. Yo ocuparé esta tristeza, la transformaré en gozo, lo ocuparé como un botón de inicio para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer que yo haga. La Biblia dice que Nehemías le dolió la noticia, le afectó, dice que se puso a llorar, estuvo llorando, pero oró de la forma correcta.
El problema es que a veces el dolor nos hace orar de una forma incorrecta y enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en llorar por lo que están viviendo otros, cuando lo que debemos hacer es ocupar ese dolor para decir: esto se acabó. Escuche bien, muchos de ustedes están siendo presionados no para ser destruidos, sino para ser empoderados, para hacer algo mejor de lo que están haciendo, para alcanzar otro lugar que no han alcanzado. Dios los está empoderando. Y debe ocupar entonces el dolor para hacer cosas. Usted tiene que entender que el éxito de lo que usted pueda hacer puede estar en la línea del fracaso. Usted se puede quedar en la línea del dolor o puede pasar a la línea del propósito. Todo lo que usted pueda estar viviendo, Dios lo puede ocupar como un propulsor para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, cuando Nehemías entiende esto, él pide delante de Dios éxito en su misión. Le dice: Señor, dame tu favor. Escuche bien, el éxito de lo que yo hago se sustenta en el favor de Dios sobre mi vida, y Nehemías lo tenía claro. Él pide favor de Dios, y cuando el favor de Dios está en mi vida, eso es notorio. Cuando el favor de Dios está en mi vida, eso es notorio. No por las cosas que tengo, sino por lo que soy en Cristo Jesús. El favor de Dios es notorio. No se puede ocultar cuando el favor de Dios está sobre nuestra vida, porque lo que yo hago tiene el sello de Dios, tiene el favor de Dios, tiene la gracia de Dios, y lo que hago no me desgasta, sino me empodera cada vez más. Cuando el favor de Dios está sobre la vida de un hombre, la gracia de Dios lo cubre para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, y no hay desgaste en ese hombre, sino que cada vez se empodera más para hacer, para avanzar. No se ve un desgaste, sino se ve un empoderamiento. El respaldo de Dios está detrás de lo que haces, y la presencia de Dios está continua moviéndose dentro de ti. Eso es favor de Dios. No es que todas las cosas sean fáciles, pero todas las cosas son posibles. El favor de Dios no hace que todas las cosas sean fáciles, pero hace que todas las cosas sean posibles. Allí se nota el favor de Dios sobre la vida de un hombre. Dígame amén a eso. Entonces Dios levanta a hombres como Nehemías, edificadores con una mentalidad de reino. Están saliendo del palacio equipados para hacer cosas con excelencia, porque hay demasiada gente acostumbrada a vivir en las ruinas, entre escombros. Tienen ruinas familiares, ruinas de finanzas, vidas arruinadas, proyectos arruinados, sueños destruidos. Están tan acostumbrados a vivir entre medio de ruinas que no quieren ni moverse de ese lugar. Hasta que Dios levanta hombres para mostrarnos un camino de excelencia, para decir: lo que está viviendo usted lo puede superar, y no se acostumbra a la ruina, porque Dios quiere moverlo de esa ruina para construir algo mejor de lo que usted está viviendo. Dios siempre lo puede hacer mejor con nosotros. Pero cuando nosotros nos acostumbramos a las ruinas, nos acostumbramos a ver todo desordenado, entonces en el desorden no opera Dios. Escúcheme bien, en el desorden operan las tinieblas. La Biblia dice que las tinieblas cubrían la tierra y todo estaba desordenado, porque cuando hay desorden hay tinieblas, pero cuando hay orden está la palabra de Dios y está la luz de Dios, y todo lo que se ordena Dios lo bendice. Por eso uno no tiene que acostumbrarse a las ruinas. Dese tiempo para examinar su vida y darse cuenta cuántas cosas están arruinadas. Porque escuche bien, la ruina no es solamente lo que yo veo como escombros. La ruina del hombre parte a nivel mental, porque la mente proyecta la vida. La mente proyecta la vida. Si usted tiene su matrimonio desordenado, esa es la consecuencia de una mentalidad que está en ruina. Por eso lo que debe transformar Dios es esto, por medio de la revelación de la palabra, porque aquí está el problema de lo que vivo. El problema matrimonial no es que nace de la nada, nace de una ruina mental que no ha sido edificada. Los problemas de los sueños, de la vida financiera, de todo lo que yo tengo en mi casa en ruinas, eso nace desde una mente que está arruinada. De hecho, cuando el hijo pródigo sale de la casa, él no se volvió ruinoso cuando no tenía. Él tenía ruinas antes de salir. La palabra pródigo, el hijo pródigo, quiere decir el hijo de la ruina, el hijo ruinoso.
¿Por qué? Porque tenía una mentalidad de ruina. Él sale de la casa del padre y ya lo había perdido todo antes de salir, porque la mente que tiene ruina no retiene nada. Una mente en ruina no retiene nada. No importa cuánto le echen a usted. Si usted tiene una mente de ruina, usted no va a retener nada. Le pueden triplicar el sueldo y usted no va a retener nada, porque el problema no está en lo que tengo en mi bolsillo. El problema está en lo que tengo en mi cabeza. Hay personas que dicen: ahora que me cambio de trabajo, voy a un mejor trabajo, ahora sí voy a poder ahorrar. Y no ahorra, es más, se endeuda más. ¿Conoce esos casos? De personas que dicen: ay, me subieron el sueldo un 30%, pero ahora está endeudado en un 80%, antes estaba en un 70%, ahora en un 80%. No es un problema de plata, es un problema de ruina mental. Yo no sé si estoy hablando con la gente correcta. ¿Usted conoce eso? Entonces no es un problema de cuánto me ingresa, sino de qué tengo acá para administrar lo que tengo. Cuando el hijo pródigo salió, él vivió una vida de ruinas, fue gastando, porque aquel que tiene una mentalidad de ruina no puede retener nada. Todo lo gasta. Ya no tiene nada, no importa cuánto haya recibido, lo gastó. Él estaba hundido, estaba al final, estaba metido en cerdos, estaba con su vestidura rota, ni calzado tenía. Ese hombre tenía una ruina mental, pero en un momento él se sacudió y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré. Y comenzó a sacudirse y dijo: pero escuche bien, antes de llegar a la casa del padre, él entonces lo que cambió fue la decisión mental, fue la ruina que llevaba dentro. Dijo: en realidad yo estoy perdiendo mi tiempo, ¿qué estoy haciendo aquí? Me levantaré. Planificó su ida a la casa de su padre. Dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre, porque allí hay abundancia. Cambió la mentalidad, y cuando cambió la mentalidad, salió de donde estaba y caminó en la dirección correcta. Lo que les quiero decir es que cuando la mente cambia por medio de la revelación, todas las cosas pueden cambiar. Pero yo no puedo esperar que cambie lo de afuera si antes no ha cambiado lo de adentro. Lo más importante es cambiar lo que está aquí. Por eso todavía yo no puedo recibir las cosas que Dios quiere darme, porque solamente he cambiado las peticiones, pero no ha cambiado nada más aquí adentro. ¿Y cómo vas a administrar más si lo de adentro no está preparado? Tú no estás capacitado para administrar más, no estás capacitado para subir a un nuevo nivel, no estás capacitado para hacer otra nueva cosa, porque con lo que ya tienes estás colapsado. No puedes esperar que Dios te dé más si lo más no tiene ningún sentido, a menos que lo de aquí sea transformado. Pero si esto es transformado, tú puedes sumar a tu vida muchas otras y mejores cosas. Dígame amén a eso con más fuerza. Entonces este hombre, escuche bien, toma una determinación. La determinación no es algo sencillo ni algo fácil, pero Dios respalda las decisiones basadas en su voluntad. Entonces este hombre, escuche bien, está delante del rey, y este hombre dice que estaba triste, y él nunca antes había estado triste. No porque no tenía problemas, sino porque él era determinado, y porque no se podía estar delante del rey triste. No es porque no tenía problemas, escuche bien, que yo no me queje no quiere decir que no me duela. Que uno no se queje no quiere decir que a uno no le afecte. Muchos de nosotros pasamos cosas difíciles, pero eso no está publicado en Facebook. Hay personas que todavía no pasan nada malo y ya lo están publicando. Yo sé que hoy algo malo va a pasar. Todavía ni pasa, ya lo publicaron. Personas que están llorando en medio del dolor, pero no lo publican, no lo exhiben delante de las personas, sino que lo guardan. Escuche bien, el Señor nos ha dicho, nos ha enseñado, en Efesios capítulo 6, nos enseñó que tenemos una armadura.
Y bajo esa armadura de sandalias, zapatos, de coraza, de casco, de todo lo que tenemos, escudo y todo, detrás de esa armadura hay hombres que a veces tienen problemas, que a veces lloran, que a veces sufren, que a veces las pasan mal. Pero que tú estés llorando no te permite quitarte la armadura. Llora con la armadura puesta. El casco no era un casco que cubría solamente esta parte, tapaba la cara. Uno nunca sabía con quién estaba peleando. Y si caían lágrimas en los ojos, usted puede llorar, pero llore con la armadura puesta. Usted, si tiene que temblar, temble dentro de la armadura. El escudo no se va a mover. A veces nos toca a nosotros enfrentar cosas difíciles. Yo sé que usted y yo las hemos vivido, pero no estamos para soltar el escudo, tirar la espada y sacarnos. No nos vamos a sacar nada. Si vamos a llorar con la armadura puesta, porque vamos a seguir peleando a pesar de lo que nosotros estemos viviendo. No importa, muchos de nosotros dentro de la armadura temblamos. Hay cosas en nuestra vida que no podemos esconder. Hay tristezas que traspasan nuestra voluntad. Nehemías no quería estar triste delante del rey, pero no, su voluntad no era más fuerte a su dolor. Por lo tanto, él estaba delante del rey quizás con un rostro triste. Nunca antes, la escritura dice, y como nunca antes yo había estado triste en su presencia. No dice que nunca antes tuvo problemas. No dice que nunca antes no tuvo dolor. No dice que nunca antes no tuvo una preocupación. Él las tuvo durante muchos años seguramente, pero había sido un dolor tan intenso que le había traspasado su voluntad y no lo podía esconder. Todos nosotros a veces somos traspasados por dolor que no sabemos cómo manejar. Les voy a decir algo. Aún Jesús, habían situaciones en su vida que eran mayores a su voluntad. Era difícil. Por eso toma a sus amigos, a sus más cercanos, y los lleva a un lugar. Pero la Biblia dice que los dejó en un lugar y les dijo: oren por mí, porque yo estoy angustiado hasta la muerte. Hay situaciones que traen mucha angustia a nuestra vida, en las cuales nosotros debemos valernos de la gente que Dios ha puesto a nuestro lado. No es que yo soy el más fuerte, yo me las puedo sola. No, Jesús nos enseñó que todos necesitamos un hombro, un brazo de que afirmarnos también. Pero Jesús no exhibió sus lágrimas delante de sus discípulos. Jesús los deja allí y dice que camina en soledad a estar con su Padre. Y allí le dijo: Señor, y gritaba y lloraba. La Biblia dice en su original que daba gritos de dolor. Los autores dicen que incluso las venitas se le habían rompido y le salía, dice que su sudor era como gota de sangre porque había mucha presión. Claro, él estaba presionado por todo lo que estaba a punto de vivir, por todo lo que le tocaría pasar. El castigo era enorme. Pero él no exhibió su dolor delante de los hombres. Él lo exhibió delante de su Padre. De hecho, delante del rey, Nehemías no podía estar triste, pero sí podía estar triste delante de su Padre. Es muy distinto cuando nosotros estamos a los pies de Dios, exhibiendo nuestras heridas, como un hijo mostrándole sus debilidades a su Padre. Así lo hizo Jesús, y delante de su Padre se desnudó y le dijo que tenía miedo, que la cosa era difícil, que la cosa iba a ser un poco difícil. Allí expuso su dolor, expuso sus temores, allí lloró en silencio. Luego secó sus lágrimas y partió otra vez allí donde sus discípulos, a pedirle que sigan orando. Los encontró durmiendo y no se puso a llorar allí, sino que le dijo: muchachos, sigan orando, necesito que oren por mí. Y luego se aparta otra vez y va a orar a otro lugar solo. Así debemos hacerlo nosotros. Las personas deben escuchar nuestras peticiones. Las personas tienen que saber que podemos contar con ellas y debemos también de vez en cuando pedirles que oren por nosotros. Pero nuestras lágrimas deben estar reservadas para la intimidad con Dios. Nuestras lágrimas, nuestro dolor, no debe ser una publicación en Facebook que sepa lo que me pasa. Deben ser los pies de Cristo. Es allí donde debemos botar nuestras lágrimas y decirle: Señor,
Ya no puedo más. Usted conoce, papá, que le he dado duro, que he empujado, que he luchado, pero ya esto es todo lo que puedo dar. Y Dios entonces nos va a fortalecer allí en medio de la intimidad. Es allí donde Dios nos consolará y nos dará una nueva oportunidad. El rey le pregunta a Nehemías: ¿qué cosas pides? Él le dice, antes de decirle lo que pedía, la Biblia dice que oró a Dios. Y luego le dijo: envíame. Porque usted tiene que entender que para poder tener poder debe tener orden. Para tener autoridad usted tiene que estar en orden. Para tener autoridad usted tiene que tener autorización. Usted no es un llanero solitario por cualquier lugar. Usted, para operar en la autoridad de Cristo, debe estar en orden. Su vida tiene que estar en orden. Demasiadas personas queriendo autoridad sin tener orden. Orden sin autoridad es un desorden. Usted, para operar en la autoridad, Nehemías no se salta al rey, no sale, no presenta su carta, le dice: envíame, yo necesito el orden, necesito tu autorización. Yo sé, yo ya le pedí el favor a Dios, el Señor me dijo que sí podía, pero necesito orden. Y cuando usted está en orden, Dios bendice el orden. Nehemías era tan bueno que cuando el rey lo autoriza, le dice: pero dígame cuándo usted va a regresar. Porque era un hombre leal a su rey. A pesar de que no era el rey de su nación, a pesar de que no era un israelita, el hombre era fiel a lo que él estaba haciendo y había cariño del rey hacia él. Ojalá de la misma forma en nuestros trabajos la gente nos tome cariño por la fidelidad, por el buen desempeño que tenemos. Que de pronto se levanten aplausos y no solo críticas. Porque a veces nuestra predicación carece de autoridad porque no hemos sido buenos en lo que hacemos. A veces nosotros queremos predicar, pero lo que hemos hecho limita la predicación porque no hemos sido buenos trabajadores, porque no hemos rendido bien, porque no hemos sido correctos, porque la gente tiene muchas cosas que criticarnos de nuestro desempeño, nuestros atrasos, nuestro trabajo a la vista de las personas, la poca excelencia, el poco compañerismo que hemos mostrado, la poca eficiencia, la falta de creatividad. A veces son limitaciones, a veces las irresponsabilidades, a veces lo único que están esperando de nosotros es que renunciemos, y eso no es correcto, eso no honra a Dios. Si usted quiere honrar a Dios, no solamente cante buenos coros y escuche a Marco Witt en el trabajo. Usted sea un buen trabajador y honra a Dios a través de lo que usted haga, para que cuando usted se quiera presentar su renuncia, en vez de aceptarla, le diga: no, quédate, te ofrecemos mucho más, porque tú eres un buen trabajador. No solamente vas a la iglesia, no solamente crees en Dios, sino que eres bueno en lo que haces y te necesitamos en este lugar. Eso honra a Dios. A veces nosotros queremos honrar a Dios y pensamos que honrar a Dios es solamente cantar y pedir la bendición en un almuerzo. Honrar a Dios es ser bueno en lo que hago, fiel a donde yo estoy. Cuando mis palabras son no solamente de reclamo, ni hablo mal con mi compañero del jefe que luego le voy a predicar, eso es una deshonra a Dios. Usted tiene que ser correcto, un hombre íntegro en su trabajo, en lo que hace, en sus estudios, en donde está, que sea una persona intachable. Que la gente el día que se vaya llore porque usted no está, y no que se alegre porque se ha ido. Que compañeros, que si van a hablar mal de usted, que sean mentiras. Por eso el Señor dijo: bienaventurados son por cuanto por mi causa os persiguen, os maldigan y digan toda clase de cosas contra vosotros mintiendo. Pero para alcanzar la bienaventuranza de lo que el Señor dijo, debe haber una mentira. Pero a veces la gente habla mal de nosotros y con verdad. ¿Conoce eso? ¿Ha estado allí? ¿Conoce gente que de pronto se queja porque no lo reconocen, pero no es bueno en lo que hace? Usted le da gloria a Dios cuando usted es bueno en lo que hace, cuando usted es puntual, cuando usted nos reclama, cuando usted, en vez de decir: ay, ese trabajo que tengo, usted dice: no, yo bendigo el lugar donde Dios me ha puesto.
Este es un lugar donde Dios me va a bendecir, y si estoy acá es por la voluntad de Dios y porque Dios tiene un propósito para mí. No usaré mi boca para maldecir el lugar donde Dios me ha puesto. No abriré mi boca para maldecir el lugar que Dios abrió. Si este lugar fue puesto por Dios, Dios conoce la dirección donde yo trabajo. Y cuando yo esté listo, el Señor abrirá una puerta para yo salir. Y cuando salga, la gente llorará porque han perdido a un buen trabajador, a un hijo de Dios, a un hombre que espiritualmente sustentaba. Y cuando usted ya no esté, será como Jefté. Escuche bien, Jefté, la gente lo llamó, los hermanos, los mismos que los echaron, luego llamaron al juez Jefté para decir: venga a pelear por nosotros, porque reconocemos que Dios está contigo. Que así sea en nuestros lugares. Que cuando usted no esté, la gente lo extrañe su alegría. Que le digan: oiga, pero usted nunca tiene problemas. Usted le pueda decir: sí los tengo. Si usted supiera todos los problemas que tengo, pero también tengo la solución para todos los problemas. Y la solución está en la intimidad. Ya se la presenté al Señor anoche y está todo resuelto. Yo creo que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo regresarás?, le dijo el rey. Era muy importante para el rey que el regreso de Nehemías. Nehemías le dice: yo necesito cartas. Necesito unas cartas para poder ir delante de aquel guarda del bosque y me dé madera. El hombre era estratégico. Cuando la mano de Dios está sobre mi vida, el favor de Dios está sobre mi vida, eso se nota. Escuche bien. Dejaré esta parte para la próxima semana, pero les quiero adelantar solamente el hecho de que, a pesar de que usted esté haciendo lo que debe, usted no va a evitar enemigos en su vida. Usted puede estar haciendo la voluntad de Dios y aún así Sanbalat y Tobías se van a levantar en su contra para que usted no haga lo que Dios le ha mandado hacer. Que yo esté en la dirección correcta no quiere decir que los enemigos no se levanten. Se van a levantar, pero usted los puede vencer. Usted no se enfoque en los enemigos, usted enfóquese en el propósito y Dios se encargará de los enemigos. Cuando nosotros entendemos esto, el concepto de edificar a pesar de la oposición, usted tiene que entender que usted tiene que construir y edificar en lo verdadero y lo genuino. Allí nosotros vamos a edificar nuestros matrimonios en la verdad. Escuche bien, los matrimonios en la verdad. Yo sé que no es fácil hablar la verdad a veces. Hablar la verdad de que las cosas no están bien. A veces los hombres tienden a decir la verdad cuando ya no hay nada más que hacer. Eso no está bien. Hablar la verdad en lo que queremos construir en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestros sueños. Porque hasta Dios se vale, escuche bien, de los verdaderos adoradores para que le adoren. La verdad es el elemento poderoso para poder edificar. Cuando Jesús se encuentra con Natanael, de pronto el Señor suelta una palabra y dice: he ahí un verdadero israelita. Un verdadero, la palabra verdadero es aletos en griego, que quiere decir genuino, real, en el cual no hay engaño. Y solamente a ese genuino y verdadero Natanael se le soltaron promesas como: caminarás bajo cielos abiertos y verás cosas mayores. Cuando tú caminas en la verdad y eres genuino delante de Dios, escuche bien, usted puede caminar en los mismos caminos que caminan otros, pero usted camina con cielos abiertos. Usted puede transitar las mismas veredas que transitan otros. De hecho, escuche bien esto: usted nunca va a ver en la escritura que a Natanael se le dio algo distinto, se le dio una palabra. Pero usted no va a ver que Natanael vio un milagro diferente a los demás discípulos. Natanael vio los mismos milagros grandes que vieron todos los otros discípulos, pero había una promesa activa sobre su vida. Verás cosas mayores. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ver lo mismo que usted ve, pero mis ojos están dimensionados para ver cosas mayores. Usted puede estar ahora mismo aquí en este servicio diciendo: wow, sí, estuvo más o menos el servicio,
Y hay otro que está viendo cosas mayores, que dice: wow, esto era lo que yo necesitaba para mí. Dios me habló profundamente al corazón. Usted puede salir por la misma puerta y uno puede decir: bueno, será hasta el próximo viernes. Y otro puede, que está caminando bajo cielos abiertos, salir de esta puerta diciendo: gracias, Señor, esto era lo que yo necesitaba. Los cielos se han abierto para mí. Es una persona que camina bajo cielos abiertos, puede ir por el mismo camino de otro, pero siente algo distinto. Usted tiene que caminar en lo verdadero, un hijo de Dios, un edificador. Todavía estamos aquí. Yo preparé durante 5 días. Estuve durmiendo en un sillón, ayunando, para que después no me funcionara mi computador. Así que tengo material para predicarle durante meses. Le digo una cosa: un hijo de Dios debe edificar en lo genuino y verdadero. Un edificador es un hombre que delante de Dios es sincero, le dice: Señor, a veces ya no puedo más. Cuando uno camina en lo genuino y verdadero, por eso una de las cosas que creo yo, que Dios se ha agradado de lo que hacemos, lo dijimos, me recuerdo incluso una vez, lo dijo Claudito. Yo no sé si está Claudito por aquí, no lo veo. Pero Claudito, un día estábamos en una reunión de liderazgo y dijo: pastor, nunca seamos imitadores de otros, seamos genuinos en lo que hagamos. Y yo dije: sí, Claudito, eso es lo que nosotros queremos hacer. Éramos un puñado de personas y dijimos: seamos genuinos, seamos de verdad, hagámoslo bien, hagamos las cosas delante de Dios con sinceridad de corazón. Dios, cuando tú eres genuino y verdadero, Él entonces, su favor estará y habrán promesas soltadas sobre tu vida. Dios te hará caminar bajo cielos abiertos, porque los edificadores que caminan en lo genuino pueden caminar en la misma dirección. Tú puedes estar sentado en el mismo sillón que tus compañeros, pero tú sabes que los cielos están abiertos. Ellos ven un techo y tú dices: veo la gloria de Dios. Usted puede vivir lo mismo que vive su familia, pero usted sabe que está viendo cosas mayores. Los demás cantan, usted adora a Dios. Cuando un hombre de Dios está caminando en lo genuino y edificando en lo verdadero, un hombre puede caminar por las mismas calles de Santiago criticando todo lo malo. Un hijo de Dios que vive en lo verdadero agradece a Dios por caminar, por vivir, por existir, porque Cristo está en su corazón. Un edificador es un hombre que camina con cielos abiertos. Usted puede ver exactamente lo mismo que yo, pero usted, con una sonrisa en los labios, sabe que usted está caminando con cielos abiertos y usted está preparado para ver cosas mayores. Yo creo que ahí nos quiere llevar el Señor, a edificar bajo lo verdadero, la verdad de su palabra. Yo sé que todo es bueno, de hecho todas las cosas que vivimos son buenas, pero hay un nivel más arriba de todo, es su palabra. Iglesia, amemos la palabra de Dios, honremos su palabra. Jesús lo dijo: si me aman, van a guardar mi palabra. Guardemos la palabra, no en un armario, no en un closet, no, en nuestro corazón. Vivamos en ella, caminemos por ella. Enemigos siempre se van a levantar cuando usted decida hacer lo bueno, pero ¿qué importa? Escuche bien esto: qué irrelevante son los enemigos frente a un hombre que está caminando bajo los cielos abiertos. Qué irrelevantes son las personas, la oposición, qué irrelevante se vuelven. De hecho, usted conoce al profeta Eliseo. Su siervo estaba desesperado y su Señor nos rodearon. El ejército sirio lo había rodeado, estaban rodeados. Ella está, el profeta dice: qué irrelevante, Dios está conmigo. Y le dijo: ábrele los ojos para que vea. Y se dio cuenta que eran más los que estaban con ellos que los que estaban delante de ellos. Usted tiene que entender que los enemigos, los Sanbalat y Tobías, no se pueden evitar. Van a intentar detener lo que usted hace, pero se vuelven tan irrelevantes cuando usted está en la voluntad de Dios y cuando usted camina y decide hacer lo que Dios le ha mandado hacer.
¿Sabe lo que le mandaban a decir? Lo vamos a ver, pero déjeme decirle esto, quiero decírselo. Lo mandaban a llamar, Sanbalat y Tobías le decían: venga, hay una reunión, y lo hacían para matarlo. Lo llamaban a una reunión para matarlo. Se levantaban profetas falsos, cosas falsas, y Nehemías dice: mi hijo, perdónenme, no tengo tiempo para reunirme con ustedes. Yo tengo que terminar lo que Dios me ha mandado a hacer. Cuando los enemigos te llamen, no hay tiempo para ellos. Yo estoy haciendo una obra de Dios. Tengo que, así dijo Nehemías, tengo que terminar la obra de Dios. No tengo tiempo para nada más que para terminar la obra de Dios. Dios le ha dado tiempo a usted para hacer lo que Dios quiere que usted haga. Por favor, cierre sus ojitos allí donde está, incline su rostro. Déjeme orar por esta palabra. Yo sé que Dios se ha agradado de nosotros. Y yo sé que Dios está en este lugar porque su palabra así lo dice. Porque está en nosotros y entre nosotros. Aquí está su presencia hermosa. Yo sé que Dios está ahí tocando tu corazón, llenando tu corazón con su presencia, con su Santo Espíritu. Hay cosas que usted no va a poder impedir. Hay dolores, hay lágrimas que saldrán solitas, que aunque usted no quiera conectarse, ahí estarán. Pero ni el dolor, ni los enemigos, ni las limitaciones impidan que usted haga lo que Dios le ha mandado hacer. Determínese. Dígale: Señor, aquí estoy yo para hacer lo que tú me has mandado hacer en el tiempo que tú me has dado. No le ponga atención a los enemigos. Sanbalat y Tobías siempre se van a levantar para impedir que usted enfóquese en su obra. Gracias, Señor, por el trabajo que me has dado. Gracias, Señor, por la casa que me diste. Sé que quizás vendrán otras, y decláralo con su boca: Señor, yo sé que vendrán otras mejores, pero déjame entender por qué todavía estoy aquí. Señor, hay un propósito, yo no lo quiero retrasar. ¿Por qué todavía estoy en este trabajo? ¿Por qué estoy en este puesto? Déjame entender, déjame, Señor, saber. Señor, dame la sabiduría para encontrar el propósito para el cual tú me llamaste a este lugar. Yo sé que hay muchas personas que se han levantado en tu contra donde tú estás, pero es porque ellos lo que quieren hacer es sacarte de donde Dios te tiene. Hay personas que se han levantado en tu trabajo, y yo suelto esta palabra en el nombre de Jesús. Se han levantado en tu trabajo, se han levantado en tu empresa, se han levantado en diferentes lugares solamente para intentar que tú salgas de ese lugar. Sanbalat y Tobías se levantaron para sacar a Nehemías. Usted tiene que entender por qué el Señor lo puso en ese lugar, porque hay una verdad profunda allí. Hay alguien que necesita escuchar el mensaje. Hay alguien que Dios tiene allí. Escuche bien, hay algo que Dios quiere hacer con usted en ese lugar. Y usted no determínese estar allí, encontrar el propósito de su llamado en ese lugar. Y cuando lo encuentre, lo que usted va a encontrar es paz y plenitud y gracia. Sea el mejor en lo que hace. Intente dar lo mejor de usted, y a través de lo que usted hace, honra a Dios con todo su corazón. Y Dios, que ve todas las cosas, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Dios te va a honrar allí donde estás. Escucha bien: aunque se haya levantado quien se haya levantado. Yo suelto esta palabra para alguien. Aunque se levante quien se haya levantado en tu contra, Dios se encargará de honrarte en el lugar donde el hombre ha intentado deshonrarte. Dios se encargará de honrarte. Dios te va a levantar en ese lugar donde el hombre intentó deshonrarte. Dios volcará las cosas, se dará la vuelta, así como Mardoqueo. Dios le dio la vuelta a la historia, y la horca que se había preparado para él, en esa misma horca murió su enemigo que la construyó. Yo suelto esa palabra para alguien aquí. No es que decimos mal a los enemigos, no, que ellos conozcan de Dios, pero nadie se puede meter con un hijo de Dios. Un hijo de Dios es accesible, pero intocable. Dios defienda a sus hijos. Dios defienda a sus hijos. Padre, y yo te doy gracias por tu palabra. Señor, en cada palabra que yo soltaba,
yo sentía tu presencia, Dios. Y yo sé que cada palabra era una roca de edificación en la verdad de tu palabra. Y cada palabra que ha sido soltada esta tarde ha venido a edificar algo que estaba en ruina. Yo he venido a sacar escombros que estaban allí. Yo he venido, Señor, con una pala y una escoba a barrer, Señor, tantas cosas que están allí guardadas para hacer de nosotros mejores y mayores. Permite, Señor, que podamos edificar bajo la verdad de tu palabra. Yo estoy convencido, Señor, que tú has preparado las mejores y mayores cosas para que las veamos. Gracias por los cielos abiertos para nuestra vida. Gracias, Dios. Yo puedo sentir tu presencia en este lugar y la convicción absoluta, oh Dios, de que tu favor está con nosotros. Y cuando tu favor está en un lugar, ese lugar se hace especial. Gracias, Dios. Señor, gracias por cada uno de aquellos que está recibiendo tu palabra y que siente convicción de ella en lo profundo de su espíritu y que dice: yo me llevo algo para la casa, me estoy llevando la palabra de Dios. Y si caminamos con tu palabra, las tinieblas tienen que retroceder. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las tinieblas no pueden llegar a mi casa si la lámpara está encendida, porque tu palabra dice, Dios, que cuando la luz se enciende, las tinieblas retroceden. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro espíritu. Gracias, Señor. Sentimos profundamente tu presencia. Gracias por hacernos vivir tiempos tan hermosos en ti. Muchas gracias. Gracias, Dios. Gracias. Señor, que tu palabra traiga transformación en la vida de las personas aquí. Y que muchas personas que aquí, Señor, se sentían vacías, al finalizar este tiempo, tu Espíritu Santo les haya llenado de esperanza, de propósito, de deseo, de intención. Señor, que las personas que estaban ahora mismo quizás viviendo una crisis, tu palabra le haya traído consuelo y luz. Gracias, Dios. Eres tan hermoso, Dios. Gracias, Señor, por estar en este lugar, por hacernos parte de tu proyecto. Señor, y yo quiero darte gracias junto a toda la iglesia por ponernos en diferentes barrios, en diferentes trabajos, en diferentes universidades, institutos, colegios, porque somos agentes de cambio donde estamos. Porque ahí donde estamos y fuimos sembrados, allí hay alguien que necesita lo que yo tengo. Yo te pido, Señor, que cada uno de ellos cambie su oración y que esta palabra le haya traído luz para preguntar: ¿qué debo hacer antes de salir de este lugar? Padre, que cada uno de los que está aquí sienta el deseo de hacer, y no solamente la emoción de llorar, sino de hacer algo distinto a lo que ha hecho. Yo creo, Señor, que tú vas a traer grandes, grandes frutos de esta palabra. Así lo creo, Dios. La he sembrado en buena tierra y que dé su fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Gracias, Jesús.